Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Are you ready for it? En esta ocasión estamos en mi campus, el campus Querétaro, grabando con una líder del mañana que tiene una historia bastante interesante y que a continuación se las va a compartir. Muy bien, bueno, pues para empezar, yo nací en una comunidad del municipio de Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda de Querétaro, de aquí mismo de Querétaro. Y bueno, yo estudié la prepa en una de las comunidades, pero esta vez de Landa de Matamoros, que fue al municipio al que me mudé. Y bueno, ahí estudié la preparatoria del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. Y éramos no más de 200 personas, 200 alumnos, entonces era como una familia entre todos. Y bueno, todos los proyectos a los que me dediqué durante la preparatoria eran en su mayoría para impacto ambiental. De hecho, fui presidenta de Ecoclubs México en ese entonces. Y bueno, hacíamos campañas de recolección como por ejemplo de PET. También hacíamos campañas de concientización social. Y a lo largo también de la preparatoria participé en muchas cosas en lo más que podía. De hecho, fui parte de la escolta, participé en proyectos de física e incluso llegamos a ganar premios nacionales, asimismo como de biología. Esa fue bastante interesante, yo creo que esa fue decisiva para poder escoger mi carrera. Y bueno, lo que aprendí es que lo que te deja mucho conocimiento son las experiencias. Y bueno, también eso es lo que me ha tenido hasta aquí. Y ahora cuéntanos un poquito más sobre en qué momento llega el Tecnológico de Monterrey a tu vida. Llegó la información a la escuela y la coordinadora nos mandó citar a todas las personas que ella pensaba que cubríamos con el perfil, empezando por el promedio, por ejemplo, que pedían un mayor de 90 y que en ese momento yo tenía, y posteriormente pues todo lo que se pide de trayecto, que como les platiqué antes, me gustaba estar en todos lados. La verdad es que sí participé en muchísimas cosas. Y bueno, una vez que ella nos dio la información a mí y a otros compañeros, entendí y me di cuenta que lo que realmente importa es la actitud frente a todo, porque había incluso otros alumnos que tenían un mayor promedio que yo y a mi parecer eran excelentes candidatos para la beca, pero al momento de darse cuenta que era el Tecnológico de Monterrey fue como: es el TEC, la verdad no creo tener lo suficiente porque estoy en una escuela pública donde el inglés o todo lo que podemos ver es básico realmente comparado con, por ejemplo, nuestros compañeros que vienen de otras preparatorias que son privadas. Entonces, con el simple hecho de pensar que no tenía lo necesario fue suficiente para desistir y ni siquiera intentarlo. Y yo creo que desde entonces es clave la actitud en todo. Y yo estaba consciente que pues obviamente hay una probabilidad de no quedar, pero dije, con intentar no pierdo nada y se gana mucho, y bueno, aquí podemos ver el resultado. Entonces fue después de que nos dieron la información que decidí hacer el envío de mis documentos, de iniciar todo esto. Incluso mis proyectos después de la preparatoria eran muy diferentes porque, bueno, yo soy la hija mayor de 5 hermanos y bueno, mi mamá es madre soltera. Entonces ella se ocupa de mantenernos a todos económicamente y es algo difícil. Entonces yo había planeado entrar a un programa que se llama CONAFE, donde das clases, impartes clases en comunidades rurales y bueno, con ello puedes lograr una beca para financiar unos años de la universidad. Y ese era mi plan, mi primer plan. Incluso no iba a entrar a la universidad, como les comento, inmediatamente, pero se presentó la oportunidad. Y aquí estamos. ¿En qué momento tú como persona dices, quiero conocer la escuela, quiero informarme más? ¿Y qué pasa cuando vienes por primera vez? Bueno, para ser sincera, pues para empezar, no era muy conocida, o al menos yo no había escuchado anteriormente del TEC de Monterrey hasta ese entonces, y fue cuando me di la tarea de investigar un poco e incluso cuando nos dieron la información, porque vinieron del campus, o más bien fueron del campus a informarnos todo el proceso, fue cuando dije, wow, o sea, de verdad, wow, la escuela es hermosa, tiene todo lo que alguna vez yo no creí posible, y dije, definitivamente tengo que intentarlo. Y ahora cuéntanos un poquito más sobre cómo viviste el proceso. ¿Fue complicado para ti
Supongo que en tu momento también todo el proceso era completamente distinto a como es actualmente. Quizá tenías que venir más o quizás no había tanta información de cómo iba tu proceso y tenías que pasar como mucho más tiempo sin saber qué estaba pasando. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? Y cuéntanos detalladamente cómo viviste el momento de saber que habías ganado la beca. Primero fue complicado bastante porque en la comunidad donde yo vivo el acceso a internet es bastante limitado. Para empezar, todo tarda demasiado tiempo en cargar si es que hay internet, y pues todo el envío de documentos era de esta forma, casi en su totalidad el proceso era en línea. Entonces, para empezar, eso fue un primer obstáculo, por así mencionarlo. Otra, que a pesar de que la Sierra Gorda está en el mismo estado de Querétaro, estamos a una distancia de 4 o 5 horas de viaje, entonces era bastante complicado trasladarse. Incluso sí tuve que pedir apoyo a algunos conocidos que estaban aquí para poder realizar el proceso, por ejemplo, de lo que son las entrevistas, las aplicaciones de los exámenes y demás. Pero como de igual forma en ese momento no tenía planeado aplicar a ninguna otra universidad, fue un poquito más fácil tener la facilidad de venir sin presentar un problema en la escuela o de ese tipo. Entonces, por esa parte estuvo bien. Y primero lo que recuerdo es que estuvimos en el programa que se llama Invitado Tech, donde pues nos mostraron un poquito lo que es el campus, nos platicaron en qué consistía la beca, igual convivimos con los otros participantes y posterior a ello se hicieron los exámenes. Antes pues claramente recibimos unos talleres unos 2 días antes y después fueron las entrevistas. Recuerdo que durante las entrevistas sí estaba bastante nerviosa porque tenía algunas compañeras que al momento de pasar tardaban 20, media hora, incluso hasta 1 hora, y al momento de que yo pasé fueron 10, 15 minutos. Entonces esa parte también me hizo dudar, dije, ¿lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? ¿Qué habrá pasado? ¿O por qué ellas se tardaron más que yo? Y eso me puso bastante nerviosa, pero bueno, la verdad es que las preguntas fueron bastante básicas. Igual es más como conocernos como personas, y también creo que es decisiva porque ellos pueden darse cuenta el tipo de persona con el que están tratando, y eso es algo muy importante. Y bueno, después de las entrevistas, recuerdo que ahí terminó el proceso y posteriormente ya se iba a dar a conocer quiénes eran los acreedores. Para ese entonces, todo ese lapso de espera, algunos de mis compañeros o conocidos hicimos el proceso, ya habían recibido algunos sus correos de si habían quedado o no, y yo nunca recibí nada. Incluso llegué a pensar que tal vez no me habían enviado nada porque me habían descartado al momento de hacer todo eso. Dije, ya ni me tomaron en cuenta. Pero me acuerdo que habían dado una fecha límite también para hacer llegar los resultados, y no fue sino hasta ese día que mi mamá recibió la llamada. Ella fue la primera en enterarse, ya que hablaron con ella, se comunicaron conmigo. En ese entonces yo me encontraba aquí en Querétaro en unos cursos precisamente de biología, y fue un momento indescriptible. No tengo palabras porque es algo que realmente no me esperaba. Yo incluso me conformaba con el hecho de haber vivido la experiencia del proceso, y no para nada esperaba que yo fuera una de las acreedoras a la beca. No me lo esperaba. Ahora platícanos un poco sobre, ya ganaste la beca, ya sabes que ibas a estar aquí, y un poco a qué conflictos llegaste a enfrentarte una vez sabiendo que vas a estudiar aquí. Por ejemplo, hay muchas personas que en determinados momentos deciden abandonar la contienda porque dicen, ¿sabes qué? Yo a lo mejor no voy a tener dinero para pagar los pasajes, la renta. ¿Cómo viviste tú eso? Como les comento, pues nuestra situación económica es limitada, y tuve la fortuna de que una amiga de mi mamá tenía una casa por aquí que justamente deseaba rentar, y en el momento en que mi mamá le comentó que yo iba a estudiar aquí en la universidad, ella amablemente se ofreció y accedió a rentármela por un costo mucho menor, y eso para empezar fue uno de los primeros obstáculos. Otro, pues claramente la distancia, así mismo como el entorno. Estar en una comunidad de 1000 habitantes, donde no hay semáforos, no hay cajeros, no hay nada, fue bastante dramático el cambio. Incluso cuando llegué a la ciudad, a la casa que llegué, no había luz, no había
en ese entonces electricidad todavía porque tenía que instalarse todo eso. Llegué sola, llegué sin saber cómo moverme, llegué ahora sí que en cero. Y pues fue un reto para empezar porque es estar solo en un lugar que no conoces y sí fue algo complicado. Pero pues gracias a Dios busqué la manera. Es verdad, me perdí muchas veces, por ejemplo, en los camiones de transporte público, como unas 2-3 veces, pero eso me ayudó pues a saber, por ejemplo, qué rutas podría o lugares a los que podía llegar con esos autobuses en particular. Y pues fue todo sobre la marcha, todo aprendiendo sobre la marcha. Ahora sé que preguntar, por ejemplo, es algo importantísimo. Cuando no sabes algo, acercarte a alguien para pedir ayuda, yo creo que es lo mejor que se puede hacer en esos casos. Y bueno, la distancia de mi casa a la ciudad es bastante larga e incluso los costos de transporte son bastante elevados. Entonces no tenía tampoco la posibilidad de visitar a mi familia tan frecuentemente como me hubiera gustado. Pero igualmente tuve la fortuna de contar con personas que están viviendo aquí y son de mi comunidad. Entonces tuve esa oportunidad de cuando ellos iban, yo también. Y hasta la fecha siempre he tratado de hacer eso, de aprovechar cuando otras personas van para allá. Y ahora cuéntanos un poco más sobre... Estás aquí, han pasado 5 años. Ya te graduaste y... ¿qué consideras que te dejó haber pertenecido a una institución como esta? El TEC definitivamente me dio la oportunidad no solamente de crecer de manera profesional, sino también de manera personal. A lo largo de la carrera hice muchas actividades. Igual, como les menciono, tengo especial interés en el área ambiental. Siempre traté de que algunos proyectos académicos fueran relacionados a ello. Tengo, por ejemplo, una materia que se llama cultivo de tejidos, en donde realicé un proyecto de germinación in vitro de una planta endémica de México que está en peligro de extinción en mi comunidad. Y bueno, fue un proyecto bastante interesante, incluso aprendí muchísimas cosas que no sabía. Me encantó hacer ese proyecto. He estado trabajando con otros. Recientemente hicimos uno dirigido a la problemática del sargazo en lo que es las costas del Caribe mexicano, y bueno, proponíamos un proceso para transformarla en una pulpa que fuera ocupada para la elaboración de papel. Y bueno, también el TEC me ha dado la oportunidad de viajar. Fue acreedora de la beca Borrego, que precisamente es un apoyo para poder irte de intercambio durante el verano, y tuve la oportunidad de estar en España. Fue una experiencia de verdad que me ha marcado, fue increíble. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con personas, con doctores, con ingenieros en el área de las microalgas, toda su producción, todos los productos que puedes tener con esos microorganismos, y fue bastante interesante todo. Desde el hecho de que era la primera vez que salía del país, fue bastante emocionante. Otra de las actividades que de verdad me marcaron durante el tecnológico fue realizar brigadas. Es sin duda una experiencia que en mi opinión todos deberíamos de vivir dentro del TEC. Conocí amigos que ahora son como mi familia, tuvimos la oportunidad de ir a estas comunidades y poner a servicio de ellos mismos nuestros conocimientos, y sin duda es una experiencia llenadora, satisfactoria, hermosa. De verdad lo volvería a hacer muchas veces. Cuéntanos qué viene para ti. ¿Qué viene para Tania después de que ya terminaste la ingeniería en biotecnología? ¿Viene una maestría? ¿Vienen posgrados? Ahorita tengo pensado hacer una maestría aquí mismo en el campus, precisamente porque durante la carrera tuve la oportunidad de tratar con doctores, y bueno, en especial la doctora Teresita fue la que, bueno, el trabajar con ella me entusiasmó mucho. Es una persona que me ha enseñado bastante cosas esenciales para mi carrera, y el trabajar con ella es algo que definitivamente quiero hacer. Y estamos planeando trabajar con lo que es el tratamiento del suero de leche para igual transformarlo en ácido acético o algún otro producto de valor comercial, y esto para reducir su emisión al ambiente y evitar la contaminación precisamente por este residuo.
que actualmente no tiene ningún valor en el mercado. Ahora ya nada más para terminar, quiero que le dediques un mensaje a todos aquellos chicos que acaban de ser aceptados en la beca Líderes del Mañana, que les desees suerte y que les des algunos consejos para su vida estudiantil. Por otro lado, que también te dirijas un poco a todos estos chicos que no lograron ganar la beca este año. Decirles definitivamente que tienen lo necesario, que el miedo es normal, siempre le tenemos miedo a las cosas que no conocemos, sin embargo es una experiencia que vale la pena y que no se rindan sin haberlo dado todo de su parte, que realmente lo que es tan solo la experiencia vale la pena, que todo esfuerzo se ve recompensado, definitivamente lo creo, y ustedes pueden, lo más importante es la actitud y creer en ustedes mismos, porque como ya dije, lo tienen todo y de eso no deben de tener ninguna duda. Y bueno, para aquellos que no lograron ser acreedores a la beca, no se preocupen, la escuela es verdad que es algo importante, pero no es decisivo. Siempre creo que una persona que es buena en lo que hace, que le gusta lo que hace, va a ser exitoso en cualquier lado. La escuela solamente es un medio, pero no es una determinante, en definitiva. Y no se den por vencidos. Si realmente es lo que quieren, inténtenlo una y otra vez hasta que lo logren. Muchísimas gracias, fue un gusto tenerte y escuchar un poco más sobre tu historia. Y ya saben, si les gustó este video, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video.